Profe, Mande. ayer en la carta, bueno, no sé cómo decirlo, tiene como un cierto desajuste la tabla, porque no, o sea, yo puse los puntos como nos dio usted la tabla, pero en las tablas pequeñitas que nos dio no Ah, coinciden algunos. no, sí, las tablas chiquititas traen o sea, están tan feas, ¿no? Eso ahí sí como que no Ah, hay, ok. hay mucho de qué hacer, ¿no? La mejor sería que utilizaran la grande, lo que pasa es de que pues sí es bastante monserga imprimir toda ¿cómo se llama? La carta psicométrica grande y luego utilizarla, ¿no? Entonces, originalmente la carta psicométrica que yo tengo es tamaño doble carta. Entonces, pues esa se supone que pues uno la puede tratar de manipular, ¿no? El problema es de que cada vez que uno la usa, pues se va desgastando y pues cada vez que uno la raya, pues ¿y ahora qué va a hacer uno? Entonces lo que hice es sacarle una reducción y esa es la que he estado distribuyendo, ¿no? Entonces esa tiene bastante buena, no está deforme, pues, pero las otras Ok. chiquitas, las que están en la carta de ustedes, no, esa sí está como que deforme, ¿no? Pero otra vez, la idea es de que si ustedes están leyendo los valores de la carta, pues tienen que tener un poquito de juicio cuando están leyendo los datos, ¿no? Entonces, precisamente por eso vemos el otro método para poder obtener los datos, que es a través de las ecuaciones. Ah, ok. Gracias, profe. ¿Algo más? Bueno, entonces como hay una tarea ahora, pues no les voy a pedir que entreguen esto. Y bueno, y esto es más bien así como que para que lo vean. Pero yo creo que vamos a trabajar en esto un par de días. Entonces, para que también no se me vayan a estresar mucho por esto. Pero entonces, lo que yo utilizo, déjenme, voy a hacer un poquito de trampa aquí, es que utilizo este otro software. Entonces, no sé si ahí alcanzan a ver pues la página, ¿no? Pero básicamente le ponen es Math Studio y lo buscan en el internet y lo van a encontrar. Lo descargan. Entonces, la descarga, pues hay diferentes como que versiones. Entonces, pues simplemente Math Studio Desktop es el que acabo de descargar y lo acabo de instalar en esta máquina porque no lo tenía. Entonces, lo acabo de instalar. Entonces, este es el que funciona. Creo que es la última versión que hay también del software y también creo que le pueden hasta cambiar el idioma en algunos aspectos, ¿no? Creo que originalmente estaba en italiano el software, una cosa por el estilo. Entonces lo utilizo porque es cómodo, ¿no? No requieren ustedes de utilizarlo. Lo que pasa es de que pues es la verdad bastante cómodo, ¿no? No sé si ustedes han trabajado con uno que se llama, ¿cómo se llama? Se me escapó, pero es uno de una compañía grande que se llama Parametric Technology Corporation. Yo hace muchos años trabajé para esa compañía, pero ellos desarrollaron uno que sí es muy robusto. El problema es de que es costoso y este que están descargando pues es la versión light y barata, ¿no? No tiene tanta capacidad y la verdad es de que tiene pues varios bugs, ¿no? Ya me he topado yo que estoy tratando de realizar un poquito de programación con él y se pone un poquito duro, ¿no? Entonces lo que permite el software es de que pueden ustedes, entonces, aquí está como que la página principal del software, ¿no? Cuando ya lo abren. Entonces les permite a ustedes pues utilizar diferentes operaciones, ¿no? Desde que acá tienen símbolos y pueden hacer matrices, pueden hacer ciertas operaciones booleanas, operaciones trigonométricas, etcétera, ¿no? Pueden llevar a cabo también derivaciones, integraciones y pues tiene la capacidad también para la programación, ¿no? Entonces, programas sencillos, nada súper complejo, ¿no? Si ya quieren hacer algo más complejo, pues váyanse a una herramienta un poquito más propia, ¿no? Lo que pasa es de que permite de que, por ejemplo, podemos tener, pues, esto. Entonces aquí pues todo esto es editable, ¿no? Entonces aquí lo que puse yo, porque aquí lo estoy haciendo sin tomar en cuenta las unidades, o sea, lo que vienen siendo que si está en Fahrenheit, que si está en porcentaje, entonces yo tengo que llevar un récord en mi mente de cuáles son las unidades que estoy utilizando, ¿no? Entonces sí recuerdan que el primer punto era bueno, déjenme vamos a, bueno, no pasa nada. Entonces, el primer punto es de 100 grados Fahrenheit con una humedad relativa del 20%. Entonces, aquí lo marco como punto 20 para no tener que andar guardando el por ciento por otro lado, ¿no? Pero este no es punto 20%, sino 20%. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo primero que hago es una conversión porque esta ecuacióncita, esta que estoy utilizando para encontrar la presión de saturación, en vez de buscarla a través de las tablas, o sea, ya saben que en la tabla simplemente buscarían este valor de 100 y tienen que encontrar el valor. Entonces, lo que estoy haciendo es utilizar una de las ecuaciones. Entonces, aquí tenemos el formulario que tengo aquí es ahora, pero la versión condensada, y de la versión condensada podemos ver que tenemos estas otras ecuaciones aquí para estar calculando las presiones de saturación. Entonces, pues esta es una ecuación empírica marcada como la ecuación de Book. Y entonces, porque es empírica, quiere decir que pues sí tiene cierto grado de error, pero pues es un error aceptable, ¿no? Entonces, esta de aquí, esta ecuación, pues es la que voy a intentar utilizar aquí, ¿no?
Entonces, lo que me permite esta es de que pues le pongo los datos y pues ya me trabaja, me escupe básicamente el resultado, ¿no? Lo que pasa es de que esta ecuación trabaja los datos en grados centígrados y me va a dar los resultados en kilopascales. Entonces, básicamente tengo que hacer una conversión para tener los datos, o sea, la temperatura esta, menos, y ahí F quiere decir de Fahrenheit nada más. Entonces, aquí la estoy convirtiendo a la temperatura en grados centígrados. Entonces, esta conversióncita la utilizo varias veces. Entonces, pues la temperatura de 100 grados centígrados es 37.777 grados centígrados, perdón. 100 Fahrenheit son 37 centígrados. Entonces, pues lo meto a la ecuación y pues me da el resultado, ¿no? Entonces, me gustaría que ustedes tratasen ahorita de practicar esta ecuación. Entonces, recuerden que este valor es e elevado a la potencia, ¿no? Y entonces, esta es la potencia, aquí está la ecuacioncita. Entonces, a ver, practiquen ahorita. ¿Cómo era el nombre del profe? ¿Es Math Studio? Es Math Studio. Ok. Les voy a poner otra vez la página para que lo vean. Entonces, yo por comodidad, ¿no? Porque la verdad es de que si me pongo a hacerlo con la calculadora con ustedes, pues me voy a cansar más yo de estarlos esperando. Entonces, este lo hace rápidamente, ¿no? Entonces, me permite a mí poner las ecuaciones y poder llevar a cabo las operaciones rápidamente, ¿no? Entonces, a través de esto es como yo les genero, pues, varios de los ejercicios y pues ya tengo una idea de cuáles son las tolerancias de los valores que pueden ser razonables para sus cálculos, ¿no? Entonces, pues este ya lo hicimos a través del método gráfico, ¿no? Con nuestra carta psicométrica y pues podemos hacer el comparativo para ver cuáles fueron los resultados que obtuvimos, ¿no? Pero aquí ahora sí, desde el principio, utilizando las ecuaciones, pues tengo una ecuación, esta, que es una de las ecuaciones empíricas de Book. Tengo otra, que es una ecuación que es la que recomienda la ASHRAE. Entonces, en esta es esta la ecuación que se utiliza, ¿no? Entonces, al ratito vamos a hacer un ejercicio también con ella para que practiquen cómo se calcularía. Pero entonces, aquí esta es la que tengo. Entonces, pues aquí son los datos, ¿no? Entonces, ¿sí les está dando este valor? ¿Tarda mucho en instalarse, profe? No, se instala rapidísimo. Se instala rapidísimo. O sea, es ¿Dónde la súper subió, chico. profe? Mándame. ¿Dónde subió la aplicación o...? No, aquí está la aplicación. Ah, la aplicación también creo que se la subí al Google Drive, ¿eh? No, es que no estoy seguro de si sea como que estaba la buscando última en el versión. módulo. Pero es pero en el módulo no lo subí. Sí, Pero ok, esta es la página, no así nada más, se llama S Math Studio, y luego lo ponen download, y les aparece rápidamente, ¿no? No tiene mucho chiste, ¿no? Y entonces, este es el que van a querer descargar. Y si recuerdo correctamente, déjenme, es más, voy a abrirles la página. Si me voy a donde ustedes tienen el compartido. Sí, miren, aquí está. En el compartido, este es el software. No es que no les puedo garantizar de que sea pues la última versión del software, ¿verdad? Casi no salen actualizaciones, o sea, yo creo que salen como que una cada 2 años, una cosa por el estilo, pero la verdad no les puedo garantizar de que no haya habido una actualización. Es más, ahí dice el número, ¿no? Dice 7579 y esta dice 7230, entonces sí, la verdad es que esta es una versión un poquito más nueva, la que está ahorita para descargarse. Pero no la necesitan otra vez. A mí lo que me gustaría pues es de que ustedes pudiesen llevarlo a cabo las operaciones en la calculadora. Lo que pasa es de que si me detengo a hacerlas yo en la calculadora, pues aquí nos vamos a quedar un buen rato, ¿no? Ok. Ya lo estaba instalando, profe. No hay problema. Si lo quieren instalar, no hay problema. Se los recomiendo bastante. Pues lo utilizo yo bastante para este tipo de cálculos. Y la verdad es de que para cuando están ustedes haciendo algo, pues nada más que sí requiere de que se acostumbren un poquito a poner estas siglas, ¿no? Entonces, aquí nada más les quiero dar un tipcito de que esto es TC, entonces T mayúscula, C minúscula, y entonces considera que esa es una variable que se llama T mayúscula, C minúscula, diferente de una T mayúscula, F minúscula, ¿no? Pero aparte podría yo haberle puesto subíndices, y entonces cuando le pongo subíndices, los subíndices sí van atados a un número. Entonces sería subíndice 1, 2, 3, hasta el subíndice que yo decida tener, y entonces podría yo llamar a la variable a través de sus subíndices. Lo que pasa es de que pues, se puede volver un poquito chistoso, ¿no? Entonces, esta S no es un subíndice.
O sea, es simplemente una P mayúscula S minúscula, ¿no? Y así se llama la variable, P mayúscula S minúscula, ¿no? Pero sí le pude haber puesto subíndices, pero el subíndice tiene que ser ahora un número. Sí lo puedo utilizar que a través de una variable, o sea, podría ponerle P subíndice X, y si la X tiene el valor de 1, entonces va a entender el software que es P subíndice 1. Si X la hago que varía, que tenga un valor de 2, entonces va a entender que eso era P subíndice 2. Entonces, como ejemplo, ahorita mientras están haciendo eso, así como que... Acá tengo otro de cómo les genero yo a ustedes los ejercicios. Entonces, lo que yo hago es de que ahora sí lo tengo marcado de tal forma de que tengo, pues esta es la presión atmosférica, el valor de la constante universal de los gases para el aire. Aquí tengo unos ciertos valores, ¿no? Para hacer como que la conversión de cuánto es una PSI a kilopascales o en mercurio. Y aquí tengo pues la relación, este es el factor de conversión. Entonces acá tengo estos valores máximos, no sé por qué los tengo en realidad, estos es así como que un dato extra. Creo que son los límites a los cuales puedo trabajar para hacer el problema. Y aquí son los límites realistas para poder hacer este ejercicio. Si no utilizo estos valores, pues el ejercicio ya no les da. Entonces lo que hago es de que genero unas ciertas matrices y aquí están las matrices generadas, que están como que hechas por primera vez y aquí defino unos valores de unas variables para poder llevar a cabo las operaciones. ¿Sí? Entonces aquí estoy diciendo que el número 1, o sea, la primera columna corresponde a vapor, la segunda columna corresponde a saturado, la tercera corresponde a la del aire y la cuarta corresponde a la atmosférica para las presiones. Y aquí también igual, aquí tengo unos valores que son para las humedades específicas. Entonces, pues, dependiendo de si estoy calculando la humedad específica a la presión de vapor, a la presión de saturación, o si lo estoy utilizando a la temperatura de bulbo húmedo, ¿no? Entonces, como que mi simbología. Pero ya después de esto, pues, entonces lo puedo programar. Entonces yo les digo así, este es subíndice 1, subíndice 2, subíndice 3, subíndice 4, subíndice 5, y ya con esto estoy yo poblando entonces a la matriz que tengo arriba. Y aquí tengo la presión atmosférica, 1 a 1, y entonces aquí estos valores se refieren a cuál es el valor que utiliza, ¿no? Entonces estos ATM1 pues corresponden a estos valores de aquí arriba de la matricita que generamos, ¿no? Ok. Entonces, este es el programa. Entonces, aquí estoy haciendo un loop for para que me permita hacer el cálculo para todas. Entonces, aquí lo que tengo pues son básicamente las mismas ecuaciones que estamos trabajando, pero lo que hago es de que pues le pido que haga un loop para que me genere las respuestas. Entonces, ya me generó todas las respuestas y aquí le pido que me las escupa, ¿no? Entonces, otra vez, pues es bastante flexible. Sí tiene varios bugs, así como que de repente se le atora aquí como que el pensamiento de repente, pero sí permite hacer bastantes cosas, ¿no? Aparte de eso, y también lo tienen, no tienen el archivo, pero creo que lo tienen en formato PDF, pero hay una serie de despejes que vienen de andar manipulando las ecuaciones. Ahorita la verdad no estoy seguro, ahorita las busco en el, ¿cómo se llama? En el formulario, a ver si las he agregado al formulario. Pero estas vienen de esta ecuación, ¿no? De que yo tengo que la humedad específica es igual a 0.62198 multiplicado por la presión de vapor dividido entre la presión atmosférica menos la presión de vapor. Entonces aquí haciendo un poquito de manipulación se puede despejar entonces para obtener que la presión de vapor está dada entonces por la presión atmosférica dividido entre esta relación, ¿no? Y esto también se puede corregir para que tenga esta. Entonces, estas dos formas pueden ustedes utilizar también para calcular la presión de vapor a través de conocer estos valores, ¿no? La presión atmosférica y lo que vendría siendo la humedad específica. Pero esto viene nada más, es una manera de despejar esta misma ecuación. Igual, ¿no? Si yo tengo esta ecuación para la entalpía, la cual está en el formulario, déjame voy a checar si esta se encuentra. Esta sí se encuentra. En realidad, aquí la acabo de encontrar. Me acabo de marcar aquí como la número 5, utilizando la humedad específica. Es esta, marcada como la número 5. Ok. Esta otra que viene de la entalpía, lo que hago es de que ahora estoy tratando de despejar la temperatura. Entonces, de esta ecuación puedo despejar para obtener la temperatura. Entonces, si yo sé la entalpía y yo conozco la humedad específica, entonces ahora puedo calcular la temperatura a la cual esa corresponde. Y esa también, déjeme checo a ver si está, dónde está en el formulario. Es en el formulario, debe estar donde tenemos las entalpías. Y las entalpías están en la página número... ¿Qué página es esta? Creo que es la 4. Sí, aquí está. Aquí se las he dejado. Esta. ¿Sí? Pero estas son ya pues unos despejes que a mí me han salido cómodos, entonces pues ya se los agregué al formulario, ¿no?
Lo que pasa es de que como son para estas ecuaciones empíricas, entonces, por ejemplo, existe una para esta, pero no he desarrollado la misma ecuación para la entalpía en unidades del sistema internacional. Pero pues sería cuestión de sentarse y hacer el despeje, ¿no? Debe de ser bastante semejante y debe de tener pues una forma muy semejante a esta. Otra es donde ahora estoy haciendo una combinación de fórmulas. Entonces estoy combinando la ecuación de la entalpía y la ecuación de esta humedad específica calculada a través de la temperatura de bulbo húmedo, ¿no? Y esta es la humedad específica de saturación a la temperatura de bulbo húmedo. Entonces, otra vez, para entender este concepto, pues tiene que ver con estas grafiquitas que había puesto aquí, ¿no? Para que vean de cuál estamos hablando. Esta temperatura de humedad específica, temperatura de bulbo húmedo, corresponde, muy apenitas me va a caber, sería esta de aquí, ¿no? Presión de saturación, y entonces esta es la humedad específica, la temperatura de bulbo húmedo. Se me hace que a lo mejor se lee un poquito más fácil de este lado, ¿no? Híjole. Esta de aquí, ¿no? A la que corresponde este punto, ¿no? Este es el punto que verdaderamente estoy leyendo. Este es el punto al cual encuentro la temperatura de bulbo húmedo, y si a la temperatura de bulbo húmedo, aquí a este punto, busco cuál vendría siendo la humedad específica a la que corresponde, entonces este valor es el que se lo tengo que alimentar a esta ecuación. ¿Sí? Entonces de esta ecuación, pues puedo encontrar ahora una manera de encontrar la humedad específica, ¿no? Aquí tengo la temperatura de bulbo húmedo y conozco entonces ahora también la temperatura de bulbo húmedo aquí, conozco la entalpía que tiene en este momento, o sea, para este punto, y conozco este valor. Este valor lo tendría que consultar, y entonces con estos puedo calcular la humedad específica. Entonces son así como ecuaciones que lo sacan a uno de apuros, ¿no? Y esta también debe de estar en el formulario. Déjenme checo dónde se las puse. Esta debe de estar. Sí, aquí está. En esta parte del formulario. Vamos que aquí así. Estas son. Y aquí también de esta despejando, pues despejando la temperatura de bulbo húmedo de esta ecuación, entonces aquí podrían ustedes hacer el cálculo. Y esta es la manera para calcular la temperatura de bulbo húmedo. Lo que pasa es de que pues es un proceso algo complicado y tiende a ser un poquito iterativo el proceso, porque pues si supiese uno la temperatura de bulbo húmedo, entonces pues ya podría uno entonces calcular esta temperatura de saturación a la temperatura de bulbo húmedo, ¿no? Entonces no había problema. Entonces lo que pasa es de que hay que estar iterando, ¿no? Hay que buscar este valor, compararlo con la temperatura de bulbo húmedo, volver a calcular este valor, volver a calcular la temperatura de bulbo húmedo, y hay que darle varias vueltas, ¿no? Entonces, la verdad es de que sí se requiere a veces, dependiendo de qué tan lejos estén del valor, pero sí requiere de una iteración como de 8 veces, ¿no? Entonces, no les voy a pedir que calculen la temperatura de bulbo húmedo. La temperatura de bulbo húmedo, mejor léanla directamente de la carta psicométrica. Hay muy poquito error en realidad, pero la forma de hacerlo sería a través de esta ecuación, ¿no? Debería que hacer un cálculo aproximado de qué valor corresponde, y los únicos datos que sí sabemos ya de veras pues vendrían siendo la humedad específica y la entalpía. Entonces hay que iterativamente acercarse hasta que se encuentre la temperatura de bulbo húmedo. Pero ese no les voy a pedir que hagan el cálculo, en realidad ya ni siquiera enseño. Antes sí les enseñaba cómo hacerlo, pero la verdad es de que pues quita mucho tiempo, y la verdad es de que muy fácilmente se puede leer ese valor de la carta psicométrica, ¿no? Bueno, entonces nos habíamos quedado que estábamos tratando de llevar a cabo estas operaciones para estos puntos. Y entonces sí nos pudimos llegar a encontrar este valor. Me voy a cambiarle el tamaño de la letra de este. Está muy grande. No lo puedo ni ver yo. Y quiero ver la ecuación de presión de saturación. Esta es de aquí abajo. Presión de vapor. No, esa no es la ecuación que estoy usando. La ecuación que estamos usando es... ¿No es la que teníamos que sacar, profe? Esta de aquí es la que estoy pidiendo que calculen, ¿no? La presión de saturación. Es que eso es. Estoy buscando presión de saturación y estoy en la lista de las ecuaciones para presión de vapor. Por eso no la veo entre ellas. Aquí está. Ok, y vamos a hacerlo grande para que la puedan ver. Entonces, esta es la que se conoce como la ecuación empírica de Book. Yo la perdí otra vez. Qué chihuahua.
Aquí la tenía en la mano y luego se me perdió. Aquí está. Ok. Entonces, esta es la ecuación original, ¿no? Esta, la primera que de estas dos, la otra estaría para otro rango. Entonces, si ven que esta es para una temperatura por debajo de los 0 grados centígrados, entonces esa no es la que estoy buscando. Yo quiero la de arriba, esta primera. Entonces, esta ecuación sustituye los valores aquí. Simplemente voy a poner aquí la temperatura. Pero esta, como utiliza la temperatura en grados centígrados, entonces aquí tengo la conversión. Y les debió haber dado entonces una presión de saturación de... Haciendo la conversión, este es el factor para hacer la conversión, 6.89476, y les da un valor de 0.9501. Entonces, ¿sí recuerdan qué fue lo que obtuvimos cuando lo leímos de la tabla de vapores? ¿No nos acordamos? Sí, Entonces, déjeme, llego yo allá para el me ejercicio. dio 0.9503. 0.3, ¿verdad? Entonces vemos que pues ese es básicamente el número, ¿no? Cualquier cosa de error, el error estaría ya en las 10 milésimas, ¿no? Entonces un error en 10 milésimas pues ya sería menos del 1% de error, o sea, por debajo del 1% en el error. Ok, entonces de esta ecuación ahora, lo que pasa es de que sí recuerdo que nosotros estuvimos viendo cuál era la presión de vapor a través de leerlo con la temperatura de rocío, pero una forma también muy práctica es de que pues tengo la temperatura, perdón, tengo la humedad relativa. Entonces, si yo sé cuál es la presión de saturación, la multiplico por la humedad relativa y voy a encontrar la presión de vapor. Entonces, esto sale de tener este número de 0.95, multiplicarlo por el 0.2, ¿sí? 0.9501, multiplicarlo por la humedad que está marcada como 0.20, o sea 20%, y obtengo ahora una presión de vapor de 0.1901. ¿Sí recuerdan qué era lo que nos había dado la presión de vapor la vez pasada? Se dio 0.1848. Sí, ¿verdad? Ese es el valor que yo tengo acá. 0.1848, y esto lo habíamos obtenido a través de estar leyendo la temperatura de rocío que habíamos calculado, que habíamos leído de 51 grados Fahrenheit, ¿verdad? Ok. Entonces, pues el siguiente paso sería estar calculando precisamente la temperatura de rocío. Y la temperatura de rocío entonces sale de esta ecuación. Y esta ecuación, déjenme se las busco en el formulario, déjenme lo hago grande para poderlo encontrar más rápido. Viene siendo esta fórmula que está aquí. Sí, esta de aquí. Sí. Esta de aquí. ¿Sí la vemos? Pero también esta está en kilopascales, entonces pues me va a dar el resultado en otras unidades. Entonces la presión de saturación, esta presión de saturación, esta que estoy utilizando aquí, pues simplemente utilizo esta que tenía aquí arriba, ¿no? Esta PS. Y aquí las estoy distinguiendo porque una la marco como PS y a otra la marco como PS1, entonces aquí simplemente en la ecuación utilizo PS. Pero estoy utilizando la presión de saturación, pero en kilopascales. Entonces aplico esta operación, esta temperatura de rocío, esta fórmula. Entonces, por favor, traten de aplicarla a ver si sí les da. Aquí hay un poquito de problema porque varias veces, pues dependiendo de cómo tomen ustedes la humedad relativa, si ustedes le ponen el valor de 0.20, entonces pues les va a sobrar este 100, ¿no? Si ustedes aquí ponen el valor de 20, o sea, como 20, entonces necesitan este 100 aquí abajo, ¿no? Entonces aquí estoy utilizando un valor de 0.20 para la humedad relativa, entonces no necesito este 100 que está aquí abajo. ¿Sí? Ahora, para aquellos, porque se me hace que a lo mejor están así como que no, ¿cómo les digo? Andan de flojos y no están haciendo las operaciones. Déjenme les demuestro La presión de saturación, profe. la presión de saturación, sí. Esta presión de rocío, perdón, y esta presión de saturación pues vendría siendo este valor de 6.5511 kilopascales. Entonces aquí voy a por utilizar 6.5511 kilopascales, lo voy a multiplicar por el 0.2 y luego a esta operación lo divido entre 0.61121, le saco logaritmo natural y eso lo voy a multiplicar por el 257.14. Otra vez, también esta es una ecuación otra vez empírica, ¿no? Va a tener ciertas limitaciones. Entonces abajo igual, esta operación y esta operación como pueden ver es lo mismo y aquí lo único que estoy haciendo es de que aquí lo multiplico por este valor y aquí se lo resto al 18.678. Entonces la forma más fácil es llevar a cabo esta operación y luego este número guardarlo en la memoria. Entonces el número de la memoria, o sea la respuesta multiplicarlo por este, dividirlo entre esto. Ahora si ya tienen esto en la memoria, o sea hicieron esta operación de la presión de saturación multiplicado por la humedad relativa dividido entre 0.61, 12,2, logaritmo natural.
Entonces le ponen igual. Ese número está guardado en la respuesta, es la respuesta anterior. Entonces ahora ponen 257.14 por la respuesta. Y luego dividido entre, abren un paréntesis, 18.618 menos la respuesta, o sea, el valor anterior, cierran paréntesis, pues deben de encontrar esta solución. ¿Sí me expliqué? Sí. Sí. Ok. Entonces aquí todo es cuestión de que se les hacen bolas los cálculos o se hacen o se equivocan con la calculadora o hay algún problema, ¿no? Entonces esto es casi como que pues tienen que practicar hacer estos cálculos, ¿no? Hay algunas calculadoras específicas que ya traen estos cálculos integrados, entonces pues la verdad no sé si ustedes las tengan. Normalmente yo prohíbo que utilicen calculadoras avanzadas para hacer el examen, pero pues aquí no tengo manera de controlarlo. Pero la verdad es de que pues sí deberían de poder practicar. Ahora, otra vez, a lo que voy es de que en la parte de ustedes, les voy a invadir este pedacito, esto es de ustedes, ¿no? Este es el de psicometría. Entonces, este archivo que se llama este ejercicio, creo que lo tienen ustedes, pero con el nombre de puntos. Aquí. Este de aquí. Puntos psicometría. Es este. ¿Sí ven? Entonces, este archivo que lo tienen en PDF es este archivo que les estoy mostrando yo aquí a colores. ¿Sí? Entonces ahorita no es así tanto como que se preocupen ahorita por tener o guardar sus ecuaciones, o sea, claro que pues sí sería buena idea que lo registraran, pero no se preocupen ahorita por tenerlo porque precisamente lo que les estoy mostrando ustedes lo tienen en PDF en el Google Drive. ¿Sí? Esto es exactamente lo que estamos viendo nosotros. Es que aquí lo tengo a colores. Y aquí estoy haciendo el comparativo para que ustedes puedan encontrar dónde en el formulario se encuentran estas fórmulas, ¿no? Y entonces, y ese pedacito también es importante porque, pues si no se acuerdan de las fórmulas o no las pueden encontrar en el formulario, pues entonces no las van a poder utilizar. Entonces, otra vez, ¿qué utilizo? Y sí les dio esta temperatura de 10.94 grados centígrados, que cuando hacemos la conversión a Fahrenheit me da 51.6. Profe, Sí, profe. yo tengo una duda, profe, con el formulario. No le entendí lo de por qué en el formulario compacto está el logaritmo y la parte de divisora es 100 por .61 y en el de... Ahí te lo explico otra vez. Lo que pasa es de que en esta ecuación estoy considerando que voy a poner aquí 20%. Entonces aquí voy a poner 20. Entonces 20 entre 100 me da 0.2. Y aquí el valor que yo estoy utilizando directamente ya mide 0.2. Entonces no necesito otra vez este 100. Ok. Sí, pero es nada más por mi comodidad. Yo no le puse el por ciento, yo lo dejé así como que 0.20 y ahí corrí, ¿no? Era la explicación que les decía aquí al principio, ¿no? La humedad relativa es 20%, no 0.20%, ¿no? Pero esto lo hago para pues, hacer más cómodos mis cálculos, ¿no? Me evita poner un poquito más de números, ¿no? Y lo único que sucede es de que, y eso sí ha sucedido, ¿no? Que hay alumnos que meten aquí el valor de 0.2 y luego lo dividen entre 100. No, ya no les va a dar. Ok, entonces les debió de haber dado en grados centígrados 10.94 y entonces cuando hacen la conversión a temperatura de Fahrenheit les da el 51.69, o sea, 51.7, ¿no? Lo que pasa es de que cuando ahora leemos la temperatura de 51.7 en las tablas de vapor, pues obviamente va a ser diferente del número que habíamos encontrado de 0.18. Entonces el número más cercano más bien debería ser 0.19 y vemos que la temperatura de rocío más cercana debería ser 51.7, ¿no? Ahora, también podríamos haber visto con esta temperatura de rocío a 52 y checando esto valor, vemos que el valor hubiera sido 0.1901, ¿no? Si lo encontramos de las tablas de rocío. Ahora, o también checando este número, buscándolo en las tablas de vapor saturado, pues hubiésemos encontrado la temperatura de rocío de 52, ¿no? Entonces aquí vemos que la diferencia es chiquitita, ¿no? Pero sí estamos en un punto intermedio entre 51 y 52. Ahora, para encontrar la humedad específica, pues hay una fórmula directa, ¿no? Es esta que está aquí, que está mostrada en la página y déjenme se las busco para que la localicen también en el formulario. Es esta. Aquí marcada como humedad específica. Aquí. Y esa está, pues, aquí en el formulario, ¿no? Arribita de este diagrama. Y entonces también tiene diferentes formas de expresarla. Una sería, pues, la masa de aire, la masa de vapor de agua dividido entre la masa de aire.
Y esto sería igual entonces a 0.62198 la presión parcial del vapor de agua sobre la presión parcial del aire. Y la presión parcial del aire seco vendría siendo la presión atmosférica menos la presión parcial del vapor de agua, ¿no? Entonces, estas son tres expresiones que se pueden utilizar para hacer el cálculo de la humedad específica a partir de estos, ¿no? De estos otra vez ya les demostré acá en este otro que hay un despeje para que pueda yo tratar de calcular la presión de vapor a través de estos datos, ¿no? Que viene siendo, déjenme, se los voy a mostrar otra vez porque sí vale la pena que se los indique, pero viene siendo esta fórmula de aquí, ¿no? Esta. Y pueden ver que empezamos con el mismo principio, ¿no? Es exactamente la misma ecuación con la que empezamos. Esta, es esta. Y lo que estoy haciendo es simplemente despejar para obtener una expresión para la presión de vapor, ¿no? Porque la presión de vapor aquí aparece pues 2 veces, ¿no? Entonces me lo traigo hasta acá. ¿Ok? Regresamos al ejemplo que estamos haciendo. Ahora, para encontrar la humedad específica de saturación, o sea, lo que vendría siendo el lugar del tope, pues podríamos entonces utilizar ahora esta ecuación, y esta ecuación utiliza pues estos índices. Esta ecuación en su formulario la van a encontrar aquí. ¿Sí, no? Tienen este diagrama, entonces enseguidita del diagrama, aquí está. Esta es la curva de saturación WS. Y entonces esta nos indica, y esta tiene claramente una relación con la presión de saturación, pero a través de estos valores pues podemos encontrar ahora el valor de WS. El valor de WS, pues si está un poquito larga la ecuación, y utiliza la temperatura de bulbo seco. Entonces, aplicando esa, encontramos que tenemos una humedad específica de saturación, o sea, el punto de saturación se encuentra en 0.0432. Bueno, pero ¿para qué la quiero esa? Bueno, lo que pasa es de que esta ahora la necesito para estar calculando este otro valor de acá, ¿no? Entonces, de aquí tengo ahora que la humedad específica de saturación en 1 vendría siendo, pues otra vez esta relación, ¿no? Si yo tengo la presión y esa sale de la ecuacioncita que tenemos aquí para la saturación, déjenme la busco, viene siendo esta de aquí, que está aquí en el puro centro del... Esta de aquí, esta. Entonces, a través de esta, pues puedo encontrarla, no, 0.62198 multiplicada por la presión de saturación 1, esa es la presión de saturación a la temperatura de bulbo húmedo, y luego dividida entre estas otras, ¿no? Okay. Y me dan el mismo número, ¿no? A través de la fórmula o a través de esta otra fórmula. Entonces, esta fórmula y esta fórmula me proporcionan el mismo valor para la humedad específica de saturación. Ahora, el volumen específico, pues esta simplemente es la ecuación que ya habíamos trabajado, ¿no? Esta es de la primera que se encuentra en el formulario, es esta de aquí, ¿no? Donde me dice que el volumen específico es igual a la constante del gas para el aire seco multiplicada por la temperatura absoluta, dividido entre esta diferencia de presiones y luego la división entre 144 para que me quede en pulgadas. Sí, creo que ese cálculo ya lo habíamos hecho, creo que nada más que no estoy seguro cuáles son los valores que utilizamos para hacer el cálculo. Estaba hasta en mute. Me perdieron un momento, ¿no? Como que se me desconectó o me caí yo de la conexión. ¿Sí? Sí, profe. Ok. No sé qué tanto se perdieron porque yo no me di cuenta hasta que no estaba volviéndose a conectar. Ya ven, ¿para qué están tan calladitos? De hecho, todavía no se ve. ¿Sí está fallando mucho? Pues se ve en la pantalla gris. Se ve la pantalla gris. Ah, pues eso sí estaba mal. Esta es la que quiero. A ver ahí. Bueno. Qué bueno que estamos haciendo práctica de esto, para que puedan ver los datos. Bueno. Entonces, ahora para la entalpía, esta es la ecuación, y la ecuación de la entalpía, pues esa también, bueno, déjenme la voy a dejar aquí en la esquinita. La ecuación de la entalpía, bueno, ¿y cuántos fueron los datos calculados? Aquí están un poquito más para acá, ¿no? Aquí. Entonces, el volumen específico calculamos un valor de 14.28. Y aquí tenemos un poquito diferente, ¿no? 14.30. Y para la entalpía, pues se supone que debemos encontrar un valor como de 32.84. Y si utilizamos esta ecuación de aquí, tenemos un 33.00, que se parece hasta un poquito más al valor que habíamos leído nosotros originalmente, que era de 34, ¿no? Este que está aquí.
Entonces, otra vez, ambos métodos les deben de dar el mismo resultado. Si tienen, pues, duda, pues, entonces, pues, hagan los dos métodos, ¿no? Sí me consta que hay personas que tienen problemas para leer la carta psicométrica, que, pues, cambian de renglón o hay un poquito de confusión o tal vez los números no sean fáciles de leer. Entonces, pues, sí, esos son los errores típicos que me he topado en cuanto a la carta psicométrica, ¿no? Entonces, básicamente aquí se acabó este problema, ¿no? Entonces, el siguiente, lo que pasa es de que les estoy dando ahora que tienen una temperatura de bulbo seco y tienen ahora una humedad específica. Y la humedad específica la obtuvimos del primer punto porque dijimos que estábamos haciendo un proceso de refrigeración en el que no le agregábamos ni le quitábamos humedad. Entonces, por lo tanto, íbamos a tener la misma humedad específica. Entonces, simplemente hay que cambiar un poquito el orden en el que hacemos las operaciones. Entonces, aquí ahora, pues, hago otra vez una conversión de la temperatura para tenerla en grados centígrados y aquí otra vez puedo calcular lo que viene siendo la presión de saturación para el punto número 2, ¿sí? Y entonces encontramos que tiene un valor de 0.43. Si lo checamos con lo que habíamos visto anteriormente, pues dijimos que teníamos una presión otra vez de saturación de 0.43008. Este salió directamente de la temperatura de bulbo seco. Lo habíamos leído de la tabla de vapores saturados. Bueno, entonces aquí con la ecuación, pues calculamos que es un punto 43. Entonces, muy, muy buena relación entre los dos. Después de esto, tengo la presión de vapor. La presión de vapor la calculo a través de esta fórmula. Esta fórmula es precisamente la que les estoy mostrando, que tenemos el despeje este despeje de aquí abajo. Esta. Entonces, con esta fórmula estamos llevando a cabo esta operación. Y aquí encontramos ahora que la presión de vapor es de 0.1901. También habíamos llegado a la conclusión de que debía de ser el mismo valor del otro problema, porque pues cuando nos íbamos hacia la de izquierda, pues íbamos a topar con la misma temperatura de rocío, ¿no? Entonces, como comparten la misma temperatura de rocío, pues comparten también la misma humedad específica y por lo tanto, pues también deberíamos de encontrar pues la misma presión de vapor, ¿no? Esta presión, esta presioncita, esta presión de vapor, sí. Ok, ya te acabo de encontrar, pero la presión de saturación. Ok. Entonces, de esta ecuación ahora sustituyen esta para poder hacer el cálculo de la temperatura de rocío y me dice que es otra vez un valor de 51.7. El valor que habíamos encontrado aquí anteriormente, pues me decía que era 51.6, ¿no? 51.6. Entonces aquí ya pues tengo ligeramente un poquito de error, ¿no? Pero es porque ahora tengo pues muchísimos valores o muchas cifras significativas. Entonces, no se preocupen mucho por eso. En realidad, si tenemos 3 cifras significativas es más que suficiente. Entonces, aquí en realidad, pues con 51.7 ya sería más que correcto, ¿no? Ok, entonces este es el punto 2, ¿sí? Y entonces ahora calculo también a partir de esta ecuación, puedo determinar cuál vendría siendo pues la presión de saturación a la que corresponde. Y entonces esta me dice que debe ser ahora 0.43, ¿no? Y otra vez, esta corresponde a la temperatura de rocío, ¿sí? Ok. Aplicando ahora la ecuación del volumen específico, encontramos un volumen específico de 13.66. El valor que habíamos encontrado anteriormente era un volumen específico de 13.65, que cuando lo calculamos para el punto número 2 nos había dicho que era 13.65. Muy buen número, ¿verdad? Y vemos que están muy cercanos, ¿no? La diferencia la tenemos ahora en las 10 milésimas, ¿no? No lo tenemos ni siquiera otra vez en las 3 cifras significativas, sino lo tenemos en las 10 milésimas. Entonces, otra vez, muy buen número que obtuvimos. Aplicamos otra vez la ecuación para la entalpía. Entonces encontramos una entalpía de 26.91. Cuando lo comparamos con los valores que habíamos visto, leído, habíamos visto un 27 y cuando lo calculamos teníamos un 26.75, ¿no? Entonces el valor con toda ya, o sea, con todas las cifras significativas ahí que le podamos dejar, dice que es 26.91. ¿Sí? Ok. Aplicamos esta otra ecuación y también encontramos ahora lo que viene siendo la humedad específica de saturación y esta otra vez nos da un valor de 0.04. ¿Sí? La humedad específica de saturación. Para el punto número 3, aquí tienen los cálculos. Entonces, este es un poquito diferente, ¿no? No, este es igual que la primera, no tengo, no, sí es un poquito diferente porque lo que tengo ahora es la temperatura de bulbo húmedo, no tengo la temperatura de bulbo seco. Entonces, ahora, a partir de la temperatura de bulbo húmedo y la humedad relativa, pues ahora sí me cambia un poquito más el orden de los cálculos, ¿no? Entonces, aparte de esto, yo determino que la entalpía en el punto 3 debe de ser igual a la entalpía en el punto 1 porque yo estoy aplicando un proceso de evaporación. Entonces, al hacer un proceso de evaporación decimos que lo estamos haciendo a entalpía constante.
Sabemos que hay un poquitito de error, pero es suficiente como para que podamos hacer nosotros nuestros cálculos. Entonces, a partir de esto, pues ahora tengo que encontrar, y ahora sí tengo que hacer estos cálculos, la presión de saturación a la temperatura de bulbo húmedo para el punto número 3. Y lo hago con esta ecuación. Y aquí lo que utilizo es esta temperatura. Estoy utilizando la temperatura de bulbo húmedo. Estoy utilizando esta de 69. Al utilizar la de 69 en esta ecuación, entonces en vez de escupirme a mí la presión de saturación, me va a decir la presión de saturación que correspondería a la temperatura de bulbo húmedo. ¿Sí? Entonces, por eso tiene este simbolito de aquí. Otra vez, si se les hace un poquito confuso lo de la simbología o lo de los nombres, pues lo que hay que hacer es regresarse a este diagrama. Y este diagrama lo que hace es de que les presenta pues todos la diferente simbología, ¿no? A veces se representa con esta WS. Entonces, esta WS con asterisco se refiere a la humedad de saturación, pero con el subíndice de temperatura de bulbo húmedo. Esta PS se refiere a la presión de saturación a la temperatura de bulbo húmedo, y esa es precisamente la que estoy calculando aquí, ¿no? Entonces, aquí estoy calculando, utilizando la temperatura de bulbo húmedo. Es la misma ecuación que si estuviese tratando de calcular la presión de saturación, pero como en vez de darle la temperatura de bulbo seco, le doy la temperatura de bulbo húmedo, entonces le pongo el subíndice correcto y utilizo en la ecuación la temperatura de bulbo húmedo. ¿Sí? Entonces es la única diferencia. Si utilizo aquí temperatura de bulbo húmedo, entonces aquí le tengo que poner el subíndice de temperatura de bulbo húmedo. Si aquí utilizo la temperatura de bulbo seco, entonces hagan de cuenta que este pedacito no existe. O sea, esto de aquí, o sea, esto, es que no me deja seleccionar nada más eso. Pero este pedacito de aquí de la ecuación no existe, ¿no? Este pedacito de aquí, no me deja seleccionar nada más. No me deja seleccionar nada más. Pero diría nada más PS, pues. ¿Sí? Si utilizo la temperatura de bulbo seco. Okay. Entonces, ahora con estas ecuacioncitas, puedo entonces entrar aquí y encontrar la humedad de saturación a la temperatura de bulbo húmedo. ¿Sí? Esta es la que tiene el asterisco. Perdón. Es la que tiene el asterisco este que marca aquí. Esta de aquí. ¿Sí? La humedad específica de saturación a la temperatura de bulbo húmedo. Humedad específica de saturación a la temperatura de bulbo húmedo, y el 3 se refiere al punto. Entonces aquí también hago de esta, utilizo de la ecuación de la entalpía. Ahora puedo calcular cuál es la temperatura de bulbo seco. Esta es otra vez una de las ecuaciones que viene en el documento que se llama despeje. Ese documento también lo tienen ustedes en el Google Drive. ¿Sí? Es este que marca aquí como despejes. Este es este que viene en los despejes. Esta. ¿Sí? Y la ecuación que estamos utilizando precisamente es esta. Y esa también se encuentra en el formulario. Más al principio de la clase se los mostré. Entonces, de esto puedo calcular ahora la temperatura de bulbo seco, y ahora con la temperatura de bulbo seco y estos valores puedo encontrar la humedad específica. Esta ecuacióncita, no sé si se las voy a mostrar porque creo que no se las había puesto antes, pero esa ecuación también la encuentran precisamente aquí enseguida, ¿no? Aquí está el diagrama, y aquí está la ecuación, estas dos. Y estas dos ecuaciones pues son ahora las que les estoy presentando aquí atrás, ¿no? Así para que quede un poquito más claro. Esta ecuación, pues es esta ecuación. ¿Sí? Ok. Sustituyendo en ella, pues ahora ya podría yo encontrar, ahora haciendo este despeje de estas dos, haciendo el despeje, pues otra vez es el despeje que se encuentra un poquito más explicado en el documento que se llama despeje. Pero entonces ahora a través de esto puedo determinar otra vez la temperatura de bulbo seco aquí, y ahora puedo calcular lo que viene siendo la humedad específica. Entonces la humedad específica para el punto 3 me dice que es 0.107, y si recuerdan el valor que habíamos leído para el punto número 3, me había dicho que era un valor de 0.0108. Entonces, este fue el valor que leímos y este es el valor que sale del cálculo. Y como ustedes pueden ver, esa diferencia está ya en la tercera cifra significativa, ¿no? ¿Sí? Otra vez estamos hablando de 10 milésimas. Ahora, para la presión de vapor, pues aplico esta ecuación. Esta ecuacióncita, pues es muy sencilla, ¿no? Es esta ecuación que está... Creo que es esta de aquí abajo, esta. ¿Sí?
Entonces, aplicando esta ecuación, encuentro ahora la presión de vapor y la presión perdón, la presión de saturación, que me dice que es 0.62. Y esta también, si me regreso a esto, la presión de saturación que había encontrado era de 0.625, ¿no? Porque sabíamos que estaba en un punto intermedio, pero no quisimos hacer interpolación. Y este pues me da un valor un poquito más exacto, ¿no? 0.623. Después de eso, ahora calculamos la temperatura de bulbo seco para el punto 3 y entonces sale de estas ecuaciones, ¿sí? Y podemos calcular que la temperatura de bulbo seco era de 88.2 y también lo que habíamos nosotros leído de la carta psicométrica para el punto número 3 y temperatura de bulbo seco era algo así como 86.5. Y tenemos un pequeñito ahí de error, ¿no? Aquí cuando lo leímos tal vez debimos de haber tenido un poquito más de cuidado. ¿Sí? Y aquí también podemos hacer el cálculo, esta es de la ecuación que ya habíamos visto para calcular la temperatura de rocío. Entonces, este es como que su mapa, ¿no? Esta es la forma como les pueden dar los datos, que les están dando la temperatura de bulbo seco y les dan una humedad relativa. Este es el primer punto. Y este es el procedimiento para calcularlo cuando estos son los dos datos de entrada. Cuando ahora lo que les dan es una humedad específica y una temperatura de bulbo seco, este es el procedimiento para encontrar los datos. Aquí están las ecuaciones. Y el tercero y último es cuando lo que pasa es de que les dan la temperatura de bulbo húmedo y les dan una humedad relativa. Entonces, a través de eso, pues es diferente el cálculo, ¿no? Entonces, aquí tienen como que las tres diferentes maneras de llevar a cabo el cálculo de los demás datos, dependiendo de cuáles son los dos datos que les dan al principio. Pero el punto importante es de que a través de dos datos, ustedes podrían entonces identificar todo completamente el estado del punto, a través de dos de los datos. ¿Ok? Entonces, pues les va a quedar también como ejercicio, pero ahorita todavía no, porque ahorita apenas me van a entregar lo que es el punto número 3. Entonces me tienen que entregar básicamente la grafiquita. ¿Dónde está la gráfica? Déjenme la abro. La gráfica esta. Puntos y despejes, ejemplo, cartas. Ay, creo que quiero el otro. ¿Sí? Queremos en este tipo de diagrama. Ya me debieron de haber presentado ayer pues el punto 1 y el punto 2. Entonces ahora me van a presentar el punto 3 y el punto que marcamos como el número 5 ayer. Aparte habíamos trabajado el punto 4, pero les había dado otro punto, un punto imaginario también 5. Y ese pues tienen que hacer tanto presentármelo de esta manera y yo otra vez les recomiendo que hagan el cálculo exclusivamente para el volumen específico y la entalpía, porque esos son datos que sí son, pues hay mucha variabilidad en ellos o es muy fácil cometer errores en ellos. Entonces eso sí les pido que hagan el cálculo. Y después, entonces aquí ya tienen el punto 1, punto 2 y punto 3. Entonces, pues la intención es de que ustedes hagan este tipo de cálculo para determinar los valores a través de las cálculos para el punto número 3 de ustedes. Aquí está el 3. En realidad aquí lo tienen ya regalado. Pero para el punto número 5, que fue el otro que determinamos. Aunque en realidad les podría pedir el 4 y el 5, ¿verdad? Para que los entregue. Ok, entonces aquí le paramos. Y pues chequen su formulario. Chequen este documento que otra vez lo tienen ahí en su Google Drive para que lo puedan descargar y ver otra vez paso por paso. Y si ustedes gustan otra vez, pues descarguen el software que también se encuentra, no es que es una versión creo que un poquito más atrás, del ESTMath Studio, para que puedan ustedes también pues hacer sus cálculos de esta manera, si es que gustan, ¿verdad? Yo en realidad les recomiendo que practiquen el cálculo con la calculadora, porque pues el problema es de que pues no van a poder sacar una computadora cuando están haciendo examen, ¿verdad? Normalmente. Entonces pues ahorita sí hay como que una excepción porque estamos a la distancia, pero yo sí les recomiendo que mejor practiquen hacer estos cálculos con su calculadora, ¿no? No tiene nada de malo que lo tengan esto de fondo para que puedan pues confirmar sus cálculos, pero pues sí les recomiendo que los hagan en la calculadora.